Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Canaco, Veracruz. Nos encontramos transmitiendo nuevamente tu programa La productividad del capital humano. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy conocido, muy manejado, que es la inteligencia. Sí, la inteligencia, pero no la inteligencia racional, no únicamente el coco, no, es la inteligencia de tipo emocional. Fíjense que hace décadas los psicólogos estudiábamos precisamente cómo evaluar la inteligencia en los niños, en los adultos, para las empresas. Y entonces las pruebas eran meramente racionales. Qué tanto se podía realizar cuentas, decimos, ¿verdad? Qué tanto se podía uno memorizar algún concepto, cuánto conocimiento, qué sé yo. Había pruebas específicas de inteligencia abstracta, numérica, de razonamiento. Pero ya a mediados del siglo pasado se venía escuchando, se venía platicando respecto a las inteligencias múltiples. Y ese concepto se quedó como en el tintero. Ese concepto se quedó en stand-by y ya para finales del siglo pasado, por ahí de los 80 aproximadamente, las últimas 2 décadas, se retoma, se habla del concepto de inteligencia emocional. Hay que hacer también una acotación. Algunos autores teóricos nos hablan que no existe una inteligencia emocional, que son un conjunto de habilidades que la persona puede tener, que se integran y entonces pareciera ser una inteligencia. Pero la realidad es que muchos psicólogos y muchas personas del medio empresarial conocemos el área como inteligencia emocional. Entonces seguramente tú que nos estás ahorita observando, escuchando, sabes acerca de ese concepto. Es importantísimo porque se centra no en el razonamiento, sino en la parte emotiva de la persona. Y entonces combinamos hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, parte racional y parte creativa, artística, parte de pensamientos, lo cognitivo, y también lo afectivo y emocional. Y de esta manera sumamos, de esta manera integramos y somos más resolutivos y tenemos mejor potencial para poder hacer las cosas. Este es tu programa, La productividad del capital humano. Y en este momento hablamos de lo que es inteligencia emocional, tanto de manera personal como en el siguiente segmento aplicado a la empresa. Entonces, si tú estás escuchando el programa, si tú nos miras e identificas esto, a lo mejor estás pensando en tus hijos, posiblemente estás recordando cómo estudiaste. Y entonces ahora, en las universidades, en los posgrados, los que somos profesores ya no nos dedicamos meramente al conocimiento, sino que procuramos desarrollar competencias en el alumnado. Lo mismo en los cursos, cuando damos una capacitación, cuando instruimos, buscamos las competencias, no meramente el concepto o conocimiento. Estas competencias nos van a permitir trabajar mejor la inteligencia emocional. ¿Pero qué es una competencia? Bueno, a los alumnos, a las personas en los cursos y talleres, les inculcamos que no solamente sea la teoría, sino que se desarrollen habilidades, destrezas, mejoren actitudes con C, como en el programa anterior que hablamos de personalidad y sus actitudes. Bien, además de esto, la competencia abarca los valores humanos, los valores para la laboriosidad, para el estudio, para el área donde te estás dirigiendo. Por ello, entonces, es importante que se capacite, como aquí en Canaco, Veracruz, en los cursos presenciales, mediante el enfoque por competencias. Ok, entonces estas competencias nos permiten la realización, la resolución de problemas, la mejor comunicación entre las personas, el control de las emociones, la aplicación de lo aprendido. Y todo ello tiene un vínculo con la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, enfocamos a que nuestras emociones que están dentro de nosotros, que andan de un lado para el otro como las hormonas y como otras ideas, bueno, debemos canalizarlas. Nunca hablamos de reprimir emociones, no hablamos de poner un tapón para que no salgan las emociones. Eso es negativo, eso es insano. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Dirigir, canalizar, dejar fluir las emociones. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ser muy productivos, nuestra actividad puede ser muy provechosa y por lo tanto estar felices, contentos, emotivamente bien, pero realizando lo que tenemos que hacer. Por eso te decía que posiblemente te acuerdes, identifiques estos conceptos con los niños, con tus hijos, con tus sobrinos o contigo mismo en la escuela. Veamos, si tú tienes una emoción exaltada, lo primero que debes tener en la vida, hacer en la vida es
identificarlas, darte cuenta que de un estado de equilibrio, de lo que debiera ser normal, en este momento te encuentras alterado, para bien o para mal. Puedes estar eufórico, contento, dinámico, pero al fin y al cabo es una alteración de tu estado regular. O puedes estar triste, en la depre, decaído. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que estás down, decimos. También es algo diferente al estado de equilibrio. Y si te enojas, lo mismo. Te exaltas, te enojas, te quieres pelear hasta contigo mismo. Bueno, pues eso también es negativo. Esas emociones exageradas, alteradas, son completamente normales en el ser humano. Eso es común. Sin embargo, para vivir en sociedad, para poder convivir con otras personas y comunicarnos adecuadamente, como en otros programas hemos platicado de la empatía, la asertividad, la comunicación organizacional, requerimos que nuestras emociones sean controladas, canalizadas, dirigidas. En el programa anterior hablábamos de la personalidad. Entonces, una persona que normalmente tiene un carácter fuerte, se enoja, es voluntarioso, pues debe dirigir esa actividad hacia un deporte, hacia un trabajo, donde saque toda esa energía, y no necesariamente contra su familia, contra sus vecinos o hasta contra su jefe, y peor aún, con los clientes. Debemos controlar muy bien nuestras emociones. Ahora, en este programa siempre hablamos de asuntos prácticos que podemos desarrollar. Entonces, por ejemplo, si tú tienes mucha energía, si tus emociones son muy exaltadas, muy alteradas, algo que funciona muy bien en casi todas las personas es hacer deporte, es sacar ese exceso, es canalizar la agresividad, es dirigir todo ese enfoque y energía hacia un objeto o personas que forman parte del deporte en tu equipo o equipo contrario, donde canalizamos todo eso de una manera aceptable. ¿Sale? Entonces, no te dejes exaltar. Ahora bien, eres una persona que comúnmente se pone eufórica, contenta. ¡Qué bueno! Aprovéchalo para hacer el bien a los demás. Independientemente si te gustan los deportes, a lo mejor perteneces a un grupo religioso, a un grupo social de ayuda a la comunidad, donde tu alegría, tu felicidad la puedes compartir, contagiar con los demás. Y entonces vas a regular sacando ese exceso de optimismo, de dinamismo, de gusto, porque no siempre en la empresa es bien aceptado. Bueno, pero ¿qué pasa si por el contrario tus actitudes, tus emociones van hacia abajo y no tienes suficiente nivel de equilibrio para poder vivir adecuadamente? Pues ahí sí te recomendamos de una manera más específica, desarrolla hábitos, actitudes, habilidades para incrementar tu estado de bienestar. Y si es necesario, ahí sí se requiere de una psicoterapia, de un apoyo de un profesional que pueda ayudarte a salir adelante. Pero fíjate entonces cómo hay ejemplos de emociones, cómo la inteligencia emocional tenemos que canalizarla, dirigirla, desarrollarla. ¿Y de dónde viene todo? Ya te lo decía en una clave pasada, en un momento así sencillo, del autoconocimiento, del conocerte a ti misma o a ti mismo, hasta desarrollar una buena autoestima. Y con todo eso vas a facilitar que tu inteligencia emocional se desarrolle mejor. Pero cuando nosotros nos relacionamos en familia, por ejemplo, la inteligencia emocional nos habla también de resolución de problemas, de socialización, de trabajo en equipo o en conjunto, de muchos de los temas humanos que hemos platicado en estos programas. Recuerda, la productividad del capital humano es uno de los programas de Canaco, Radio TV Digital. Pero hay una barra completa, no solo es este. Hay múltiples temas que te pueden ser muy agradables, muy útiles por medio de la app de Radio TV Canaco Digital. También nos puedes seguir por Facebook. En las redes sociales también aparecen estos programas. Nosotros transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de Canaco, Veracruz, en la avenida Allende, entre Lerdo y Juárez. Pero ojo, no nada más están los programas digitales. También puedes afiliarte a Canaco y obtener múltiples beneficios. O bien, si ya estás afiliado, aunque no lo hagas, puedes venir a tomar cursos presenciales. Pregunta por los cursos, hay muchos que te pueden ayudar en tu desarrollo humano. Estos cursos sí tienen un valor, sí tienen un costo y por lo tanto hay que pagarlos para poder tenerlos en presencia. Pero son muy económicos, son muy prácticos, son muy útiles y son continuos. A menudo hay cursos donde tú puedes venir a las instalaciones de Canaco a recibir esta formación. En esta ocasión hablamos dentro del programa La productividad del capital humano respecto a la inteligencia emocional.
Decíamos entonces que tú puedes tener mucho conocimiento, haber sacado puro 10 en la escuela o tener a tus hijos, a tus sobrinos en un buen colegio, en una escuela donde le enseñan muy bien y sacar buenas notas. Pero eso no garantiza que va a triunfar en la vida. No garantiza que va a ser un empresario o un empleado muy bueno, ¿no? Depende de muchos factores. Uno de ellos la personalidad, como en el programa pasado lo platicamos, y otros elementos de la inteligencia emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema? Para poder resolverlo necesitamos afrontarlo, a lo mejor dividirlo en partes e irlo resolviendo poco a poco. Pero muchas veces nuestra motivación no llega a ser tan fuerte cuando un obstáculo nos impide llegar a nuestra meta. Porque entonces viene la otra parte, la frustración. ¿Y cómo nos reponemos ante una frustración? Por medio de la inteligencia emocional, entre otras cosas. Es decir, saber aceptar retos, saber confrontar problemas, resolverlos y salir adelante cuando hay frustraciones. ¿Por qué? Pues porque dominamos nuestra voluntad, porque podemos regular nuestro coraje, porque sabemos motivarnos, nos automotivamos. Entonces, con el conjunto de habilidades de la inteligencia emocional, vamos a sobreponernos a las frustraciones y nos vamos a motivar. Es un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú como empresario tienes una pérdida, tienes un problema, hay un trámite que no se ha resuelto, hay una infracción y una multa, existen trastornos alrededor de los trabajadores, alguna maquinaria se dañó? Con todos esos problemas llega un momento en que dices, ya estoy hasta acá, ya no quiero saber más, ya estoy desilusionado, este no es mi giro, este negocio no está resultando. ¿Por qué? Porque te dejas vencer, porque sientes una nube de problemas alrededor tuyo. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que no estás aplicando una inteligencia emocional, que tu inteligencia emocional está siendo débil, carente, y necesitas fortalecerla. Requieres de un mayor entrenamiento personal. ¿Para qué? Para afrontar los problemas, resolver uno por uno y aprender a darte una pausa, un descanso, mas no renunciar. Necesitas la voluntad para salir adelante. Necesitas, por ejemplo, en tu familia, sacar adelante a tu grupo familiar, a tus hijos, a tu pareja, a tu familia. Y eso no es fácil. Para ello requieres una voluntad, un esfuerzo, una motivación y elementos de esto que estamos hablando con inteligencia emocional. En este segmento hablamos en lo personal, en lo familiar. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos, en el siguiente segmento vamos a hablar de cómo la inteligencia emocional nos permite desempeñarnos mejor como empresarios, actuar mejor en el empleo, trabajar mejor en conjunto para los fines en común. Nosotros transmitimos desde Canaco, Veracruz, y con Psicoexistir te damos estos consejos psicológicos y administrativos que te pueden ser de mucha utilidad. A través de Juan Carlos Fuentes Purón, que te orienta, te apoya y te asesora en este campo del conocimiento. Trata de hacer conciencia de esta problemática, de estos tips, para que te sean útiles y los puedas aplicar en tu vida cotidiana y en tu vida empresarial. Vamos a un pequeño corte, regresamos con estos temas. No te desconectes.